Hola compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre receptores acoplados a proteínas GQ. Esta exposición está conformada por Yuleidi Tavera, Gisette Moreno, Valentina Restrepo y Salomé Castrillón. Como contenido tenemos qué son los receptores de membrana acoplados a proteínas GQ, cuál es su estructura y su función. Tenemos la transducción de la señal por receptores unidos a proteínas G, qué es la respuesta intracelular y cuáles son los trastornos relacionados con los receptores unidos con proteínas G. Los receptores acoplados a proteínas G reciben también otros dos nombres, que son el de receptores metabotrópicos, frecuentemente usado en el área de las neurociencias, y el de receptores de 7 dominios transmembranales, haciendo referencia a su estructura. Estos receptores constituyen una de las familias más abundantes de proteínas de membrana. También se conocen como receptores transmembranosos 7, porque contienen 7 hélices transmembranosas. Son sensores del medio externo, como la luz, olores, sabores, y del interno, como iones, hormonas y neurotransmisores, factores de crecimiento y autocoides. Y para complementar, los receptores acoplados a proteínas G participan en el mantenimiento de la homeostasis, así como en la génesis y el desarrollo de diversas enfermedades, como también son el blanco del 20 o 30% de los fármacos de uso cotidiano. Como estructura, tenemos que están constituidos por una cadena de aminoácidos cuyo extremo amino terminal se localiza en la porción extracelular de la célula y el extremo carboxilo en el citoplasma. La cadena atraviesa la membrana plasmática en 7 ocasiones y su extremo carboxilo terminal se localiza en el interior de la célula. Las 7 asas transmembranales, formadas de 25 a 30 aminoácidos de naturaleza hidrofóbica, se interconectan a través de 3 asas extracelulares y 3 asas intracelulares. Como función, se tiene que los receptores acoplados a proteínas G son sujetos de diversas modificaciones posttraduccionales que regulan su localización y su función. Esos receptores detectan y procesan señales asociadas a la percepción del entorno exterior, como la visión, el gusto y el olfato, además de intervenir en procesos regulados por ligandos endógenos de estructura molecular muy diversa, como aminas biogénicas, aminoácidos, péptidos y lípidos. Un amplio espectro de enfermedades inmunológicas, cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas, psiquiátricas y oncológicas está relacionado con el funcionamiento anómalo de estos receptores, lo que los convierte en la familia de dianas terapéuticas más importante de la industria farmacéutica. A continuación se observa la vía de señalización eh, con la proteína GPCR. Una característica estructural son las 7 hélices alfas que son transmembranales, lo que significa que atraviesa la membrana 7 veces. Esas proteínas tienen la capacidad de unirse al trifosfato de guanosina y al difosfato de guanosina. Cuando nos referimos a ellas, decimos que son heterosimétricas porque contienen subunidades alfa, beta y gamma que juntas hacen todo el complejo. El mecanismo por el cual se da la señalización consiste en la unión del receptor o proteína GPCR a un ligando. Este cambio hace que la proteína en sí tenga un cambio conformacional, haciendo que las unidades alfa se separen de las unidades beta y gamma, dejándolas libres para que esas regulen las funciones de otras proteínas, emitiendo una señal a segundos mensajeros. Las proteínas GQPCR cumplen con una función específica dependiendo del tipo celular donde se expresen. La GQ, que estimula la PLC o la fosfolipasa C, es una familia de enzimas intracelulares que pertenecen a la familia de las hidrolasas, es decir, que ellas actúan rompiendo el enlace fosfodiéster. La función que cumple la subunidad GQ-alfa es activar a la fosfolipasa
lo que a su vez hace que esta hidrolice el fosfatidilinositol bifosfato, convirtiéndolo tanto en diacilglicerol como inositol. Se sabe entonces que el inositol trifosfato es una de las rutas metabólicas de transducción de señales. El diacilglicerol actuaría entonces como un segundo mensajero, activando a la proteinizasa, la que participa Transducción de la señal por receptores unidos con proteína G. Bueno, yo voy a continuar contándoles que los receptores acoplados a proteínas G constituyen una gran superfamilia de proteínas que actúan como transductores de señales a través de la membrana celular. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el exterior reciben un ligando, que sería un fotón en el caso de las opsinas y de las rodopsinas, y en el interior celular activan proteínas G. Los GPCR están constituidos por una sola cadena proteica de entre 450 y 600 aminoácidos. En esta se pueden identificar 7 regiones de marcada hidrofobicidad. Respuesta intracelular. Bueno, quiero comenzar diciéndoles y contándoles que las respuestas intracelulares son componentes de la célula que son capaces de identificar mensajeros químicos como neurotransmisores y también como hormonas. Bueno, estos se diferencian de los receptores extracelulares que se encuentran en la superficie celular. ¿Por qué? Porque los ligandos de estos no pueden traspasar la bicapa lipídica, mientras que los ligandos de los receptores intracelulares sí pueden. Bueno, los receptores intracelulares se localizan en el citosol, pero también los podemos encontrar o los podemos localizar en el núcleo celular. Tanto los receptores intracelulares como los extracelulares desencadenan una cascada de reacciones y estas participan en la transcripción génica. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas. Eso quiere decir que odian el agua, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar a sus receptores, así como lo muestra en la imagen. Primeramente, cuando hablamos de los receptores acoplados a proteínas G, ellos son lo que constituyen una gran superfamilia de proteínas que actúan como transductores de señales a través de la membrana celular. En el exterior de la membrana reciben un ligando y en el interior se activan proteínas G. El genoma humano puede codificar hasta 2000 GPCR distintos. Su importancia en la biología humana se refleja por el hecho de que más de un tercio de todos los fármacos que requieren prescripción médica que actúan como ligando para esta enorme superfamilia de receptores que ya ha sido mencionada. Y cuando hablamos de trastornos relacionados con los receptores unidos con proteína G, se debe a la retinitis pigmentosa, la RP. Cuando hablamos de la retinitis pigmentosa, hablamos de una enfermedad hereditaria caracterizada por la degeneración progresiva de la retina hasta llegar a la ceguera. La retina es la capa del tejido ubicada en la parte posterior del ojo. Esta capa convierte las imágenes luminosas en señales nerviosas y la envía al cerebro. Esta anomalía puede deberse a mutaciones en el gen que codifica la rodosina, el pigmento visual de los batones. Muchas de estas mutaciones conducen
a terminación prematura o plegamiento inadecuado de la proteína y su eliminación de la célula antes de llegar a la membrana. La proteína que estamos mencionando es la proteína G. Los síntomas de esta enfermedad suelen comenzar en la niñez y incluyen la disminución de visión por la noche o cuando hay poca luz y pérdida de la visión lateral, visión del túnel. Aún no hay un tratamiento efectivo para esta afección. El uso de gafas de sol pueden proteger lo que queda de visión. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra exposición.